Hola, buenas noches. Yo soy Ian Torres y mi charla es Real Academia, no me diagnostiques. En primer lugar, me gustaría que los oyentes me dijerais qué os viene a la cabeza cuando oís la palabra discapacidad. Pensar unos segunditos, os doy unos segunditos y ahora me tenéis que decir qué es lo que os viene a la cabeza. Normalmente, la mayoría de la gente cuando piensa en discapacidad, piensa en un problema, en una enfermedad o en una limitación. De hecho, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, en su definición de discapacitado, dice que es aquella persona que padece una disminución física, sensorial o psíquica que incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. ¿Y qué os parece esta definición? A mí no me gusta mucho. No me gusta mucho porque me parece que tiene una semántica un poco, pues, capciosa. Creo que puede atribuir ciertas etiquetas peyorativas a las personas con discapacidad. Creo que les atribuye las etiquetas de disminuido e incapaz. Es decir, enfatiza la discapacidad. Esto puede deberse a que cuando hablamos de salud o cuando definimos términos relacionados con la salud, normalmente en ciencias de la salud, en medicina, se utiliza con mucha frecuencia este libro gordo de PTT. El CIE 10 es la clasificación estadística internacional de las enfermedades y problemas relacionados con la salud. Es una clasificación que se empezó a realizar a finales del siglo XIX y cuyo objetivo es, pues, cuantificar los problemas de salud fundamentalmente. Y para eso crea etiquetas. Crea etiquetas de los problemas de salud fundamentalmente en base a cómo está la estructura. Esto está muy bien, ha supuesto una revolución y no tendríamos los avances médicos que hoy tenemos probablemente si no fuera por ello. Sin embargo, creo que cuando hablamos de personas, de salud en general, es muy importante atender a cómo funciona la estructura, atender a la función. Tanto que la OMS publicó hace unos 30 o 40 años la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. En esta dice que discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Vamos a explicar con detalle estos aspectos. A mí me gusta explicar esto poniendo el ejemplo de la miopía, porque es una enfermedad muy común que todos entendemos fácilmente. En la miopía, la deficiencia es la alteración en la estructura del globo ocular, que provoca una limitación funcional caracterizada por un problema en el enfoque. No somos capaces de enfocar adecuadamente y esto hace que no veamos bien. ¿Vale? ¿Esto provoca siempre una restricción de la participación? Normalmente, si no hacemos nada, podría provocar un problema en nuestra participación social. Sin embargo, hoy en día, cualquier persona con miopía aquí puede acceder a unas gafas, ¿no? Y con esto no existiría ningún problema de participación. ¿Vale? Podríamos vivir una vida plena, sin ningún problema. Muy sencillo. ¿De acuerdo? Con todo ello, la OMS dice que esto es un problema complejo en el que es muy importante la interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuántos de vosotros tenéis miopía? ¿Vale? Normalmente cuando pregunto esto en clase, aproximadamente entre el 60 y el 70% de los alumnos levantan la mano. Bien, la siguiente pregunta es, de las personas que estáis aquí con miopía, si no tuvierais unas gafas, unas lentillas, o os hubierais sometido a una cirugía para corregirla, ¿cuántos podríais seguir con vuestra vida con absoluta normalidad? ¿Cuántos podríais haber llegado a tener, por ejemplo, los estudios que tenéis ahora? ¿Cuántos habréis podido asistir al colegio con normalidad, después hacer una carrera? ¿Y cuántos podrían haber obtenido el trabajo que tienen actualmente o aspirarían a un trabajo como el que aspiran? Tendría un entorno social y familiar como el actual, un acceso a los sistemas sanitarios como el que tenemos, una vida con unos hábitos de vida saludables, deportivos y un envejecimiento activo, por ejemplo. ¿Cuántos tendríais esa vida plena si no fuera por esa pequeña ayuda? Pensad
que esto que ahora es tan normal y tan sencillo, quizás hace no tantos años, aquí mismo, no era tan fácil. Y probablemente hoy en día esto no es nada fácil en ciertos países. ¿De acuerdo? Con lo cual, la discapacidad probablemente es una cuestión de ayuda y de oportunidades. ¿Cómo ayuda la sociedad a las personas y qué oportunidades ofrece? Esto es muy importante porque en el mundo puede haber en torno a 1.000 millones de personas con discapacidad. En España se estima que hay más de 3 millones de personas conviviendo con discapacidad. Son muchas, muy variadas. Y algunos de los ejemplos que más me gustan son el de Pablo Pineda, por ejemplo. Pablo Pineda es una persona que ha conseguido una concha de plata en el Festival de Donostia, en el Festival de Cine de Donostia, ha escrito un libro, da conferencias, tiene una carrera. Tradicionalmente se le conocería o sería fundamentalmente una persona con síndrome de Down. Pero a mí me parece que en él no destaca una discapacidad, sino destacan las capacidades tan extraordinarias que tiene. También me gusta mucho Jesús Vidal, que tiene una capacidad extraordinaria para tocarnos la fibra cuando da un discurso como el que dio en los Goya. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Son dos ejemplos, y hay muchas más personas. Personas como las que trabajan en la Antey Batuac. La Antey Batuac es una entidad que busca oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual. Es decir, ayuda a que tengan una vida integrada en la sociedad. Y esto es un factor fundamental. Al respecto, nosotros hicimos un trabajo de investigación que publicamos hace 3 años. Sobre todo ello me gusta hablarles a mis alumnos. Normalmente, todos los años, hablamos en clase sobre estos aspectos. Y procuro también que conozcan ejemplos, como por ejemplo las personas que están en FECOR. FECOR es una entidad que atiende a personas con diversas situaciones vitales, ¿vale? Y entre ellas, pues los que tenemos en la imagen son campeones de boccia. Cuando los alumnos conocen a estas personas, siempre cambian esos clichés, cambian esas etiquetas y empiezan a pensar que detrás de la discapacidad lo que hay es personas que realizan mucho esfuerzo para superarse día a día y que son muy perseverantes. Es decir, etiquetas positivas normalmente. Con todo ello, hace unos años yo les pregunté a mis alumnos, ¿y qué os parece la definición de la Real Academia? A mí no me gustaba, pero es que a ellos tampoco. Con lo cual les propuse, ¿os parece bien si enviamos una enmienda a la definición? ¿Proponemos una enmienda? De acuerdo. Y así lo hicimos. Es decir, la definición de discapacitado que os he explicado al principio no nos gustaba nada. Y propusimos la nuestra en base a lo que conocíamos de la OMS, por ejemplo. Y dijimos, bueno, pues a nosotros nos parece que discapacitado podría ser algo así como aquella persona que padece una alteración física, sensorial o psíquica, que le dificulta, total o parcialmente, para el desempeño de su rol. Dificulta, pero no impide. Y esta propuesta se la enviamos en el 2017 a la Academia. En 2018, unos meses después, nos contestaron que les había resultado muy interesante, tanto que pasaban el testigo a su instituto de lexicografía, en donde los expertos lexicógrafos analizarían nuestra propuesta. Una vez analizada, siguieron para adelante y decidieron enviarla a las 22 academias de la lengua española que hay a lo largo y ancho del mundo. Cuando estas 22 academias lo han analizado, les ha parecido adecuada la propuesta. Tanto que hace unos días, el 24 de noviembre, me comunicaron que habían aceptado la enmienda. ¡Bravo! Hemos cambiado la definición de discapacidad en el diccionario de la lengua. Con todo ello, espero que lo que pensamos cuando oímos la palabra discapacidad, a partir de ahora, no esté asociado a etiquetas negativas, sino a capacidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues quisiera, para acabar, agradecer mucho a mis alumnos la participación en estos proyectos, así como a las entidades que han colaborado a lo largo de estos años, como mi grupo de investigación Aginon, la Dirección de Acción Social de la Diputación de Vizcaya, la Antey Batuac y FECOR. Y a todos vosotros por escucharme.